Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a abordar el proceso penal. Como habíamos visto, el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires distribuye la tarea a partir de criterios que se llaman de competencia. Recordarán que habíamos establecido, habíamos definido la competencia como la medida de la jurisdicción. Y la jurisdicción es la facultad que tienen los jueces en, etimológicamente, decir el derecho. Jurisdicción es decir el derecho. Es decir, la jurisdicción es la potestad, la facultad que tienen los magistrados, los jueces, que son los funcionarios públicos encargados de decidir, implementar justicia, decidir a quién le asiste el derecho o quién tiene razón frente a los conflictos que les son llevados a su conocimiento. La diversidad de problemáticas que pueden suscitarse entre las personas hace que el Poder Judicial se especialice. Así tenemos repartidas las tareas entre los jueces por un criterio de territorio. Habíamos visto que la provincia de Buenos Aires está dividida en este momento, 20 departamentos judiciales. Cada departamento judicial abarca uno o más partidos de los 135 partidos que tiene la provincia. Habíamos visto también que la competencia está distribuida en razón del grado, entonces en cada departamento judicial hay jueces de grado o jueces de primera instancia cuyas decisiones pueden ser revisadas por las cámaras de apelaciones departamentales. Y habíamos visto que el otro criterio de distribución de tareas o de competencia es en razón de la materia. Así, en la provincia, en cada departamento judicial hay 5 fueros diferentes. El fuero es entonces la materia, la especialización que tienen los magistrados para decidir. De estos 5 fueros que hay en cada departamento judicial son el fuero en lo civil y comercial, el fuero de familia, el fuero laboral o del trabajo, el fuero contencioso administrativo y el fuero penal. Ante cada uno de estos fueros, como son distintas las materias que se abordan, la naturaleza de los conflictos de cada una de estas materias son distintas, en razón de eso es que el procedimiento que se lleva a cabo ante las autoridades pertinentes de cada fuero es distinto. Habíamos definido a procedimiento judicial como el conjunto o sucesión de pasos que llevan adelante las partes. Entonces teníamos que ver quiénes son las partes en un proceso judicial. Así habíamos abordado el procedimiento civil y comercial en la provincia, que está regulado por el Código Procesal en lo civil y comercial, y habíamos dicho que en ese proceso civil y comercial las partes son el actor por un lado, el demandado por la otra, que actúan, impulsan el proceso ante un tercero imparcial que es el juez de primera instancia. Habíamos visto que una vez que se da el fenómeno de traba de litis, es decir, cuando definitivamente una persona reclama algo y la contraparte, el demandado, contesta o no contesta, y con eso es declarado en rebeldía, técnicamente eso se llama que queda trabada la litis. A partir de que queda trabada la litis, se abre el proceso a prueba. Habíamos visto cuáles son los medios de prueba que se admiten en ese proceso, y entre esos medios de prueba estaba la prueba pericial, que es la que les incumbe a ustedes particularmente. Habíamos visto cuáles son los requisitos para ser perito, para ejercer como perito, cargo al que ustedes van a acceder una vez que integren la nómina que confecciona la Suprema Corte de Justicia Provincial anualmente. Y para eso el requisito
formal que existe ahora es la de acceder a este curso, es decir, hacer este curso y aprobar el examen. Habíamos visto que el perito en el proceso civil y comercial debe aceptar el cargo una vez que es notificado de que fue designado para actuar en un expediente. Una vez que acepta el cargo, dentro de los 3 días, perdón, una vez que es designado, que es notificado de la designación, dentro de los 3 días tiene que aceptar formalmente encargo, puede pedir adelanto para gastos, tiene que emitir el dictamen, que el dictamen es la concreción de la labor pericial, es el instrumento escrito a través del cual el perito expresa su opinión sobre el asunto que le fue llevado a su consulta. El perito interviene, dijimos, porque el juez no puede saberlo todo y cuando la materia de la cual se está ventilando el proceso, sobre lo que versa el proceso, requiere de algún conocimiento especial que el juez no tiene, el juez es abogado, ahí es donde se acude al conocimiento de ustedes, que son los peritos, conocimientos específicos. Tengo entendido que todos ustedes son médicos, más allá de que este curso es dictado a través del Colegio de Médicos, eventualmente pueden hacer este curso otros profesionales no médicos. En alguna cohorte tuvimos licenciados en psicología, algún kinesiólogo, no me acuerdo exactamente. Tengo entendido que la totalidad de ustedes que están participando hoy son médicos. Más allá de eso, lo importante es destacar esta idea de que el perito tiene conocimientos especiales que el resto de los participantes del proceso no los tienen. Y por eso algún tema es llevado a su consulta. Esa consulta se evacúa a través del dictamen. Un dictamen que tiene ciertas formalidades en el proceso civil y comercial y que no es vinculante. Significa que el juez va a fallar, va a decidir conforme la apreciación de la totalidad de la prueba producida, las testimoniales, los informes, toda la prueba que se produzca, la prueba documental y también la prueba pericial. Más allá de lo que diga el dictamen, el juez puede fallar separándose del dictamen pericial, si es que otra prueba avala esa decisión. Eso quizás no le interese tanto al perito, es decir, el perito lo que tiene que saber es emitir su dictamen y saber que ese dictamen puede ser sujeto de, puede ser objeto de impugnación o, es decir, por la contraparte, se impugna el informe pericial y eso no significa que el perito haya hecho mal su trabajo. Eso lo va a terminar decidiendo el juez. El dictamen pericial entonces puede ser impugnado y puede ser, en algunos puntos, solicitada la evacuación de las aclaraciones pertinentes. La contraparte, o quien se sienta agraviado o entienda que no favorece el contenido del dictamen del perito, va a pedir eventualmente, y casi siempre se hace, el pedido de aclaraciones. Y esas aclaraciones el perito va a ser convocado para que las realice y se van a enterar en el marco del proceso, precisamente, estamos hablando del proceso civil y comercial, se van a enterar si van a ser evacuadas esas consultas, esas aclaraciones, en forma oral o simplemente tienen que evacuarlas por escrito. Lo último que habíamos visto, y si no lo habíamos visto se los estoy debiendo, pero viene al caso ahora, es que al perito le van a regular los honorarios por la labor pericial desarrollada en la sentencia. En la sentencia, es decir, cuando el juez pone fin al conflicto y resuelve quién tiene razón de las dos partes, establece cuáles son las costas del proceso, es decir, cuánto costó el proceso, cuánto de honorarios hay que pagarle a los abogados que intervinieron y a los peritos. Eso generalmente siempre es expresado en una unidad de medida que se llama JUS, J-U-S, JUS, sí, sería JUS, pero bueno, le decimos JUS, que por el tema de la inflación, que en este país es constante de años, es un problema que venimos arrastrando de años, no se expresa en pesos para mantener una actualización, entonces se expresa en un valor de medida monetaria que es el JUS.
El IUS es un porcentaje del sueldo de primera instancia. Entonces, en la sentencia el juez resuelve quién tiene razón, quién ganó, quién perdió, quién es el condenado en costas, es decir, quién tiene que pagar el gasto del juicio, y a esa persona que resultó condenada a pagar, es decir, al responsable de pagarle al perito, a esa persona ustedes tienen que cobrarle la cantidad de ius, traducidas en pesos, que la sentencia propuso. Ustedes saben que pueden apelar la regulación de honorarios. Apelar la regulación de honorarios es un trámite que lo hace el perito por sí solo, por sí mismo, sin patrocinio letrado. El perito se notifica de la regulación de honorarios, es decir, se notifica de la sentencia y ahí está la regulación de honorarios, cuánto le regularon. Y puede apelar eso, ¿para qué? Para que la Cámara, la alzada, el tribunal que revisa las decisiones de los jueces de primera instancia, la alzada establecerá cuánto le corresponde cobrar. Ustedes apelan los honorarios regulados por bajos. Dicen, no, yo considero que mi trabajo vale más de lo que me están regulando. Apelan. Entonces, ese trámite sigue en la Cámara para que la Cámara confirme, diga, no, está bien, lo que reguló el juez de primera instancia es justo, está bien, o no, tiene razón el perito, tiene que cobrar un poco más. Y en ese caso la Cámara dirá cuánto más. Tienen que saber que el que tiene que pagar, el condenado en costas, también puede apelar los honorarios del perito. Los va a apelar por altos. Va a decir, no, es mucho, el perito trabajó, pero es mucho lo que me están diciendo que le pague. Entonces le pido a la Cámara que regule menos. Y la Cámara confirmará la decisión del juez de primera instancia o revocará y dirá cuánto menos tiene que pagar. Ese es el trámite. Creo, no tengo estadísticas, pero en la mayoría de los casos los honorarios son apelados por bajos por parte de los peritos y por altos por parte de quien tiene que pagarlos, y quedan firmes cuando la Cámara resuelve. A partir de que la Cámara resolvió cuánto hay que cobrar de honorarios, o a partir de que el juez dijo cuántos honorarios tienen que cobrar ustedes y nadie apela, vencidos los plazos, que son de 3 días, el fallo queda firme. Es decir, esa regulación de honorarios queda firme. Una vez que la regulación de honorarios quedó firme, es como si ustedes tuvieran un cheque. Eso lo tienen que cobrar. ¿Qué pasa si el que les tiene que pagar no les paga, no deposita en el banco lo que les corresponde a ustedes percibir como honorarios? En ese caso tienen que iniciar un juicio que se llama ejecución de honorarios. Es un juicio distinto, es un juicio nuevo, es un juicio que no tiene relación con todo lo que se discutió en el juicio en el cual les regularon honorarios a ustedes. Ustedes fueron convocados como peritos a un juicio de una mala praxis médica. Ustedes emitieron el dictamen y en la sentencia el juez dijo que tienen que cobrar tanta cantidad de ius por la labor pericial desarrollada. Cuando eso queda firme y el que les tiene que pagar no les paga, el condenado en costas no paga o no deposita, ustedes van con la copia de esa sentencia, el testimonio de la sentencia, con un abogado, ahí sí necesitan patrocinio letrado de un abogado, y inician un nuevo juicio de ejecución de honorarios. Es como ejecutar un cheque o pagaré. La sentencia de honorarios es un título ejecutivo, se llama técnicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso relativamente breve, es un proceso sumario, sumarísimo se llama técnicamente, es un proceso más rápido que otros, con el objeto de que ustedes cobren. Más o menos por ahí habíamos puesto fin al proceso en lo civil y comercial, habíamos visto que el perito puede ser sujeto de recusación o puede excusarse, y los supuestos a través de los cuales el perito puede ser recusado o el perito debe excusarse son los mismos y tienen que ver con relaciones que el perito designado pueda tener con las partes del proceso, con sus letrados. Esos vínculos preexistentes que la ley prevé como causas de recusación o excusación tienen que ver con relaciones comerciales, relaciones de parentesco, relaciones societarias o relaciones de afinidad, amistad o enemistad con alguna de las partes
o con sus letrados. Si no lo vimos en extenso esto, en el próximo encuentro lo detallamos bien. Hoy no quiero extenderme más, porque esto que estamos haciendo es un breve repaso para meternos de lleno en el tema de hoy, que es el proceso penal. Un proceso penal, a partir de acá vamos a ir pausado. Un proceso penal se abre, se inicia para que se investigue la comisión de un delito. ¿Y un delito? ¿Qué es un delito? Un delito es una conducta humana, es algo, una acción que hizo alguien que está prevista en el Código Penal como delito. Es decir, el Código Penal es como un recetario, es un menú de conductas a las que la ley llama delitos, y que tienen combinada una pena. Es decir, la ley penal advierte que el que hace esto le pasará tal otra cosa. Las penas que el Código Penal prevé en nuestro sistema es la privación de la libertad, la prisión, la multa o la inhabilitación. Esas son las penas que la ley prevé frente a la comisión de delitos. Hay un montón, pero un montón de conductas no deseadas por la sociedad o por el Estado, conductas que llevamos a cabo diariamente como ciudadanos y que pueden ser reprochables desde el punto de vista moral o reprochables desde el punto de vista legal, pero no necesariamente son delitos. El empleador que echa a un empleado y no le paga la indemnización que corresponde, eso es algo que moralmente podemos considerar que está mal y que para la ley laboral también está mal. Al punto tal que la ley laboral prevé la posibilidad de que el trabajador que es despedido sin causa promueva un juicio. ¿Sí? Es decir, que las respuestas que da el Estado, las respuestas institucionales frente a las conductas de los ciudadanos, no siempre son penales, aunque nos mandemos macanas todo el tiempo. Si yo provoco ruidos molestos en el vecindario, algún vecino puede hacer la denuncia, pero las autoridades que intervienen en ese hecho son autoridades municipales, no es un delito y no hay intervención de la justicia penal por ruidos molestos. Los delitos entonces están previstos en el Código Penal y leyes complementarias, que hay bastantes leyes complementarias. Cuando el Estado, a través de sus funcionarios, de sus autoridades, toma conocimiento de la presunta comisión de un delito, es decir, cuando alguien hace una denuncia o un policía en la calle advierte que alguien está cometiendo un delito, se inicia un proceso penal. Entonces el proceso penal puede tener origen en una denuncia. La denuncia es el acto formal a través del cual una persona pone en conocimiento de la autoridad judicial la existencia de un delito. Las denuncias se pueden hacer en forma oral, uno se presenta en una comisaría o en la sede de una fiscalía y le explica al funcionario que lo atienden qué es lo que quiere denunciar. Las denuncias, si bien digo, las denuncias actualmente, y a partir de el desarrollo de la tecnología y de la pandemia, que contribuyó mucho a eso, hay distintos mecanismos para la radicación de denuncias. Hay una aplicación a través del Ministerio de Seguridad de la provincia, a través de la cual se llaman denuncias ciudadanas. Cualquier persona puede hacer una denuncia, aún en forma anónima. Hay líneas de teléfono, líneas telefónicas abiertas a la comunidad para que uno llame y haga una denuncia. La más común es el 911, que es la emergencia policial. Y si un hecho delictivo no es denunciado por nadie, las autoridades pueden iniciar la investigación de oficio, se llama, es decir, por sí mismas, oficialmente, porque la ley me obliga como funcionario. Eso es lo que hacen los policías todo el tiempo. Los policías escuchan un tiroteo o son advertidos por alguien que en el medio de la calle está gritando me robaron, y ahí empiezan a actuar los policías y después escriben en un acta qué es lo que actuaron, qué es lo que hicieron. Si atraparon a alguien o no, le toman declaración a la víctima, a los testigos. Todo eso que se hace al inicio de una investigación penal, de un proceso penal,
va a conocimiento de la autoridad judicial responsable de llevar adelante ese proceso. En nuestro sistema, en la provincia de Buenos Aires, el proceso penal está regulado por la ley 11.922. Es una ley provincial, 11.922. Es una ley del año 1998 que tuvo muchísimas reformas a lo largo de estos años, de estos 24 años que lleva vigente. Este proceso penal pone en cabeza de un funcionario que se llama agente fiscal la investigación y la responsabilidad de llevar adelante la investigación, la persecución de los delitos y de castigar al responsable, al autor del delito. Entonces, el funcionario público que investiga es el agente fiscal. El agente fiscal es el titular, ya nos metemos en lo que es el departamento judicial, ¿sí? Porque si decíamos que la administración de justicia está repartida geográficamente en 20 departamentos judiciales y vimos que había jueces de primera instancia en lo civil y comercial. Bueno, en materia penal, en cada departamento judicial hay una cantidad variable de fiscales. Los fiscales son titulares de lo que se llama unidad funcional de instrucción. Instrucción es, en esta materia es sinónimo, quiero decir lo mismo que investigación. Unidad funcional de instrucción. UFI es la sigla que se usa, el acrónimo es UFI, UFY, perdón, y latina, UFI latina. El titular de la UFI entonces es el fiscal y tiene una cantidad variable de personal a su cargo. La investigación que va siendo plasmada por el fiscal, como les decía recién en un ejemplo, la policía toma conocimiento porque alguien está en la calle gritando, me robaron, fue aquel que va corriendo ahí, la policía lo manotea al tipo que está corriendo y tiene en su poder un arma de fuego y la billetera con los documentos del hombre este que estaba gritando. ¿Sí? Tiene a la persona que es atrapada, tiene en su poder documentación de la víctima, con lo cual tiene en su poder objetos productos del ilícito. Hay 3 personas que pasaban por ahí, vieron lo que pasó, son testigos. Bueno, eso que hizo la policía queda plasmado en un acta de procedimiento que da inicio a una investigación penal. Esta investigación que estamos describiendo ahora someramente no tiene inicio en una denuncia, sino que tiene inicio de oficio por la policía, un acta de procedimiento. A la víctima le toman una declaración para que cuente lo que pasó y eso se plasma por escrito. A los testigos también les toman declaraciones testimoniales para que cuenten lo que vieron y queda por escrito. Todos esos datos, todos esos instrumentos jurídicos, que son el acta de procedimiento y las declaraciones testimoniales, forman parte de lo que se llama investigación penal preparatoria. IPP son las siglas, y latina PP. La informática trajo mucho esto de bautizar a los procedimientos y a las cosas con siglas. La UFI, la IPP. Una investigación penal preparatoria es el término técnico de lo que antes se llamaba sumario o expediente o causa judicial. Es todo más o menos lo mismo, pero técnicamente se llama IPP. Todo esto decimos que lo lleva adelante el fiscal, que es el que investiga y el que tiene la responsabilidad, la obligación de hacerlo. Es una de las partes del proceso. No reemplaza al juez. Habíamos visto que en el proceso civil y comercial las partes son el actor, que es el que reclama, el demandado, que es el que se defiende como puede, dice lo que tiene que decir, y que actúan ante o bajo la órbita de decisión de un tercero imparcial, que es el juez de primera instancia. Bien, en el proceso penal esto es distinto. En primer lugar, porque el proceso penal no es impulsado por las partes, no se desarrolla impulso de parte, se desarrolla estrictamente de oficio. ¿Por qué? Porque el fiscal está obligado a eso. Ante la noticia de un delito, técnicamente se llama notitia criminis en latín. El derecho tiene mucho de esto, de tomar vocablos del latín. Ante la noticia criminis, el fiscal está obligado
a impulsar el proceso. Está obligado a investigar y seguir para adelante y tratar de establecer, de reconstruir históricamente el hecho, qué es lo que pasó, y de ver quién es el responsable, el culpable, y llevarlo a juicio. Por eso, la IPP, Investigación Penal Preparatoria, ¿preparatoria de qué? Es preparatoria del juicio. Toda la labor de investigación que hacen los fiscales son para llevar al imputado de un delito, al acusado, a un juicio. Decíamos que el fiscal es una parte del proceso. La otra parte del proceso penal es el imputado o acusado, la persona a la que se le atribuye haber cometido un delito, con su abogado defensor. Necesariamente. Es una parte que comprende dos, quizás más personas, pero por lo menos dos. El imputado y su defensor. Es una sola parte, imputado y defensor, y por otra parte el fiscal. Toda persona que es señalada o sospechada de haber cometido un delito cuenta con un defensor oficial. El defensor oficial es un magistrado, es un funcionario del Estado que tiene la labor precisamente de defender a los imputados en juicio penal. Es un funcionario público que tiene la exclusividad para eso, es decir, tiene que ser abogado, pero tiene vedada la posibilidad de ejercer la profesión de abogado de otro modo. El defensor, lo mismo que el fiscal, ambos son abogados y lo único que pueden hacer es eso o docencia. No pueden tener otro trabajo de ninguna especie. Que exista, y el defensor oficial va a estar permanentemente. Siempre todo imputado tiene un defensor que lo está defendiendo. Esto es una imposición más que legal, es una imposición de orden constitucional y del derecho internacional. Todos los tratados internacionales de la materia aseguran o garantizan la defensa en juicio a través de un defensor público u oficial. Lo que no quita la posibilidad de que un imputado, un ciudadano cualquiera que es imputado de un delito, que es señalado como posible autor de un delito, designe para su defensa a un abogado particular. Puede hacerlo a un letrado cualquiera de la matrícula, de su confianza, un pariente que no le cobra, lo que quiera. Puede hacerlo. Cuando designa a un abogado particular, el imputado, cuando designa a un abogado particular, automáticamente el defensor oficial que estaba asignado a esa IPP queda al costado. ¿Cómo? Cuando el abogado particular renuncia al cargo de defensor de esa persona, inmediatamente reasume su cargo el defensor oficial. En ningún momento una persona puede quedarse sin defensa en un proceso penal. ¿Ante quién actúan estas partes? Fiscal por un lado, y imputado y defensor por la otra. Ante el tercero imparcial, que en la primera etapa del proceso penal se llama juez de garantías. Dije primera etapa, sí, porque el proceso penal en la provincia está dividido en 3 etapas. Una primera etapa, que es la de investigación, que es impulsada de oficio, dijimos, y es una etapa escrita. Como vimos en este hipotético caso del hombre que estaba en la calle y gritaba y que la policía lo asistió, dije que los policías labraron un acta y tomaron declaraciones testimoniales que se escriben y se firman a la antigua, como fue toda la vida, ¿sí? El procedimiento en esta primera etapa de investigación, que se plasma en la IPP, es escrito. Y es preparatoria del juicio. El juicio, entonces, el juicio propiamente dicho, es la segunda etapa del proceso penal. La primera etapa es de investigación o de instrucción, la segunda etapa es de juicio. El juicio se celebra en audiencias orales y públicas, con asistencia de todo aquel que quiera ir. Y el juicio es formalmente oral, no es escrito, es oral el juicio y público. Esas audiencias se celebran es decir, las celebran, producen la prueba, tratan de convencer al que tiene que decidir, por un lado el fiscal, por otro lado, nuevamente, el imputado y su defensor. Las partes siguen siendo las mismas,
Lo que cambia es la figura del tercero imparcial. En la primera etapa dijimos que el que interviene es el juez de garantías. ¿Sobre qué decide el juez de garantías? Decide sobre las cosas, los actos procesales que le piden las partes. El juez de garantías por sí solo no puede decir nada. El juez de garantías decide sobre lo que le piden las partes. ¿Qué le piden las partes? Y el fiscal le puede pedir la detención de una persona, la detención de la posibilidad de su libertad ambulatoria, es decir, que quede detenido y lo meten en una comisaría. La detención de una persona, la prisión preventiva, que es un escaloncito más de sospecha, es la misma cárcel, la misma jaula, pero con un porcentaje más elevado de sospecha en cuanto a la responsabilidad penal. Todas estas restricciones a la libertad tienen un plazo. Una persona puede estar detenida como máximo un mes, y en un mes, si no hay pruebas suficientes, recupera su libertad o se le dicta la prisión preventiva. ¿Sí? La prisión preventiva significa que la persona va a estar privada de su libertad legalmente, legítimamente, hasta el día del juicio, hasta que se celebre el juicio. En promedio esto dura, en un proceso más o menos complejo, dura 2 años. ¿Sí? En el juicio se celebra, como dijimos, en audiencias orales y públicas, y concluye el juicio con una sentencia. La sentencia podrá ser condenatoria, en cuyo caso el imputado pasa a ser jurídicamente culpable, es declarado culpable de la comisión de un delito y tiene que cumplir la pena que dice la sentencia. La otra forma que puede asumir una sentencia es la absolución. El juzgador entiende que el imputado no fue quien cometió el delito. En ese caso se lo absuelve, se lo declara no culpable, con lo cual recupera su estado, no recupera, sino que subraya su estado de inocencia del que venía gozando, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La culpabilidad se demuestra con una sentencia firme, no de otra forma. Esto es un concepto estrictamente jurídico. Y si el juzgador no encuentra prueba suficiente y está medio en duda, pero no lo puede condenar porque la duda beneficia al imputado, bueno, en ese caso, sobreseimiento. Son las 3 posibilidades que tiene una sentencia: el sobreseimiento, la absolución o la condena. ¿Quién es este juzgador? Las partes, insisto, fiscal por un lado e imputado y defensor por el otro, actúan en la primera etapa frente al juez de garantías. En la segunda etapa, ¿ante quién actúan? Son 2 organismos diferentes. Y cuál de los 2 intervenga dependerá de la gravedad del delito que se esté investigando. Cuando la investigación, o mejor dicho, cuando la imputación a una persona por la comisión de un delito que tiene prevista una pena privativa de la libertad que no supere los 6 años, pena privativa de la libertad de hasta 6 años. En ese caso, es decir, cuando el delito, para decirlo más llanamente, cuando el delito no supera los 6 años, la forma correcta y completa de decirlo es eso: cuando la imputación de un delito cuya pena en abstracto no supere los 6 años, cuando el delito no supera los 6 años, interviene el juzgador, el tercero imparcial, se llama juez en lo correccional. Y es unipersonal, es un organismo unipersonal. Es una persona que es juez en lo correccional. Hay muchos delitos cuya pena no supera los 6 años de prisión. Los más comunes son la estafa y otras defraudaciones, muy de moda hoy con el tema informático, o con las tarjetas de crédito o de débito. El robo simple, el que se apoderara ilegítimamente de cosa total o parcialmente ajena, con violencia en las personas o fuerza física en las cosas. Te rompen la ventanilla del auto para manotear algo, te meten en un empujón y te sacan el celular. Robo simple se llama eso. Tiene hasta 6 años prevista una pena. Es decir, nadie puede ir preso más de 6 años por haber cometido un robo simple. Las lesiones leves, las lesiones culposas, accidentes de tránsito en donde hubo
negligencia o imprudencia al conducir un vehículo y causo lesiones, o aún un homicidio culposo. Paso un semáforo en rojo y aplasto a uno y lo mato. Eso es un homicidio culposo cuyo juicio se sustancia ante un juez en lo correccional. Bueno, unos cuantos, el de abuso sexual simple, hay muchos delitos que tienen una pena tope de 6 años. Cuando el delito imputado, cuando el delito objeto de la investigación prevé una pena que supera los 6 años, de prisión, el tercero imparcial, ante quien se sustancia el debate oral y público, será un tribunal oral en lo criminal. Es decir, que hay dos especialidades, los juicios correccionales y los juicios criminales. El tribunal oral en lo criminal es un órgano colegiado, son 3 jueces, tribunal, 3 jueces, y los delitos más comunes, digamos, la mayoría de los delitos cuyos juicios se celebran ante un tribunal oral en lo criminal, son los homicidios, los robos agravados, por ser en lugar poblado y en banda, robo agravado por el uso de armas, aunque no sea un arma de fuego, el uso de cualquier arma, un arma blanca, un cuchillo, o lo que se llaman armas impropias. Yo te amenazo, ejerzo violencia o intimidación sobre una persona con un destornillador, le pongo un destornillador acá y es como si le estuviera poniendo un cuchillo. Bueno, eso se llama arma impropia. El destornillador está usado para un fin antinatural. El destornillador está hecho para desatornillar o atornillar, no para pinchar a una persona en el cogote. Entonces, cuando yo utilizo cualquier elemento, un palo, una llave francesa, cualquier cosa, aumentando mi poder vulnerante, estoy haciendo uso de lo que se llama un arma impropia. Los robos, la sustracción de cosa total o parcialmente ajena, con violencia, se agravan cuando se usa un arma, sea un arma blanca, un arma impropia o un arma de fuego, obviamente. La aportación de armas de guerra también es un delito criminal, cuyo juicio se celebra ante un tribunal oral criminal. Las estafas agravadas, los delitos contra la integridad sexual con acceso carnal o gravemente ultrajante, ni hablar si son seguidos de la muerte de la víctima, las privaciones ilegales de la libertad. Hay un montón de delitos. Lamentablemente hay un montón de juicios por delitos de esta naturaleza que tienen una pena alta, ¿no? Bueno, juicios ante la justicia criminal. A ver, déjenme revisar. Está bien. Una vez que hay sentencia condenatoria, si la condena es al cumplimiento de una pena privativa de la libertad, no. Borro, el último renglón lo borro. Una vez que hay sentencia condenatoria, damos inicio a la tercera etapa del proceso. Habíamos dicho que el proceso tiene una primera etapa de investigación, instrucción, una segunda etapa de juicio o debate oral, y si hay sentencia condenatoria, se abre la tercera etapa, que es la de ejecución de la sentencia. Etapa de ejecución de la sentencia. Las partes siguen siendo la misma. Fiscal, por un lado, por otro lado, imputado y su defensor. Y el tercero imparcial que interviene en esta tercera etapa de ejecución se llama, precisamente, juez de ejecución. Ante el juez de ejecución van a ser pedidas aquellos beneficios por parte de la defensa, van a ser pedidos aquellos beneficios que la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad prevé, otorga, reconoce para los condenados. Porque no es lineal. Una persona es condenada a cumplir una pena privativa de la libertad, prisión de, vamos a decir, 10 años, me condenan al cumplimiento de 10 años de prisión, y no es que simplemente voy, me alojo en un penal y dentro de 10 años me dan la libertad. El sistema que prevé nuestra ley de ejecución penal se llama progresivo, es un régimen progresivo a través del cual, a medida que pasa el tiempo, el condenado va modificando su estatus jurídico. A medida que pasa el tiempo, si se
Si demuestra, vulgarmente se le dice buen comportamiento. Bueno, si demuestra aceptar y que su conducta se ajuste al reglamento carcelario, si cumple con las consignas que le van poniendo y no incurre en faltas que la propia ley de ejecución de la pena privativa de libertad prevé, por ejemplo, pelearse con otro interno, agredir a la autoridad, tener en su poder estupefacientes, tener armas blancas, un montón de conductas que la ley de ejecución reprime o sanciona con diversos castigos, pero principalmente con la imposibilidad de acceder a estos beneficios de los que venimos hablando, que la propia ley prevé. Beneficios que son solicitados, dijimos, por la defensa al juez de ejecución. Tiene que pasar para que un condenado pueda acceder a alguno de los beneficios, que ahora los vamos a enumerar. Lo que tienen que pasar son dos cosas. Comportamiento, un criterio conductal, es decir, medir la conducta del interno, que se porte bien, en otras palabras, y el tiempo. ¿Cuánto tiempo? A la mitad de la condena, me condenaron a 10 años de prisión. Cuando pasaron 5 años, ya puedo acceder a algunos beneficios. Uno es el régimen de semilibertad, se lo llama, o régimen abierto. Es un régimen, es un lugar de alojamiento distinto, basado en la autodisciplina. Es un lugar del cual, si quiero escaparme, es re fácil de escaparme, pero la ley me da esa posibilidad de demostrar que no tengo intención de escaparme, que quiero seguir cumpliendo mi condena. Hay salidas transitorias, salidas laborales, prisión discontinua, prisión diurna, prisión nocturna. Hay una variedad que se ajustará a cada caso en particular de beneficios a los que puede acceder un condenado a partir de la mitad de la condena. Y a partir de las 2/3 partes de la condena, es decir, si me condenaron, vamos a la fácil, me condenaron a 9 años, a los 6 años accedo a lo que se llama libertad condicional. Es decir, me vuelvo a mi casa, sigo en cumplimiento de la condena, pero en mi casa. Puedo trabajar, puedo hacer la vida en libertad. Es una libertad condicional, condicionada a que no cometa nuevos delitos, que me porte bien. ¿Por qué me estoy deteniendo en estos detalles? Porque el órgano que evalúa la conducta del condenado, digamos, la autoridad de aplicación de la ley es el Servicio Penitenciario Provincial. Pero hay un gabinete profesional interdisciplinario, integrado por un médico, un licenciado en psicología y un trabajador social, que son puestos fijos, digamos, no son designaciones ad hoc, sino que son funcionarios públicos permanentes, de la planta permanente del servicio penitenciario, que integran el gabinete interdisciplinario de evaluación y tratamiento de los internos. Y siempre hay un médico ahí. Por eso lo digo para su propio interés profesional. El servicio penitenciario cuenta con gabinetes de observación y tratamiento de los internos, de los condenados, que van a emitir dictámenes para establecer si la persona está en condiciones de acceder, por ejemplo, a la libertad condicional, o no. Te rechapa, no lo dejen salir. Como todo dictamen pericial, o como todo dictamen profesional, no es vinculante para la decisión del juez. En este caso, el juez de ejecución, que puede conceder la libertad condicional, contrariamente a lo que diga algún dictamen del gabinete. Y esto tiene un origen. Bueno, esto es porque es legal, porque se le concede la atribución al juez de decidir conforme a la sana crítica racional, ¿no? Pero más allá de eso, tiene una historia un poco incómoda, turbia, que es sabido que en la cárcel todo se compra, todo se vende y todo se corrompe. Entonces también un dictamen favorable del gabinete puede ser comprado, como si no compro lo que debo comprar o no accedo a determinados requerimientos,
puedo ser castigado con un dictamen desfavorable. Esto no está en ninguna ley, esto surge del conocimiento, es decir, es estrictamente empírico, son las cosas que pasan. La corrupción es algo que no está reglamentado en ningún lado, todos lo sabemos, y a veces las leyes contienen mecanismos de reconocimiento de la corrupción para tratar de mitigarla de algún modo. Este es un ejemplo, que se le da la facultad al juez de poder conceder beneficios independientemente de los dictámenes. Volvemos a la estructura del proceso penal y vamos a ver en la etapa de investigación cuáles son los medios de prueba de los que se vale el fiscal para llevar a una persona a juicio. Como dijimos, el fiscal tiene que reconstruir históricamente el hecho. ¿Qué es lo que pasó? En tal día, tal hora, en tal lugar, fulano de tal hizo tal cosa. Tal día, tal hora, en tal lugar, fulano de tal se apoderó ilegítimamente del teléfono celular de Marcelo Gessner. Se lo arrebató del bolsillo. O si quieren más sencillito, sin ejercer fuerza ni violencia, se apoderó ilegítimamente del celular de Marcelo Gessner, tomándolo de su escritorio. Es decir, hurto. Este delito calificado como hurto simple. El fiscal tiene a su cargo reconstruir con la prueba que colecte el hecho históricamente. ¿Qué es lo que pasó? Y tiene que demostrar la autoría, tiene que juntar prueba que determine que el autor de ese hurto fue fulano de tal. Para esto, la ley prevé distintos medios de prueba. Fundamentalmente hay lo que se llama libertad probatoria. Es decir, los hechos en materia penal se pueden probar de cualquier forma. Pero esas cualquiera formas están más o menos tabuladas, es decir, estamos hablando siempre más o menos de lo mismo. ¿De qué forma puedo yo convencer a un juez de que fulanito le hurtó el teléfono a Marcelito Gessner? Eso se puede acreditar, se puede demostrar a través de prueba testimonial. Dijimos, igual que en el proceso civil, la prueba testimonial es las manifestaciones que realizan ante la autoridad competente los individuos sobre lo que percibieron a través de sus sentidos. Una persona cuenta lo que escuchó o lo que vio. Ese es un testigo. Otro medio de prueba es la prueba documental, que también habíamos mencionado, cualquier tipo de documento, un DNI, una partida de función, o de matrimonio, un cheque, un pagaré, un libro de actas de una sociedad, cualquier documento. La prueba informativa, que son las respuestas que dan las entidades o las personas jurídicas a los oficios judiciales. Un fiscal quiere saber algo y se lo pregunta a una entidad. Quiere saber si yo, Pepe Blanco, tengo cuenta corriente en el Banco Nación, sucursal Loma de Zamora. Entonces, ¿cómo se entera el fiscal de eso? ¿Cómo sabe si yo tengo o no tengo una cuenta corriente? Manda un oficio, que es como una carta, dirigida al gerente del Banco Nación Loma de Zamora, y le pregunta, ¿Pepe Blanco tiene una cuenta ahí? Todos los organismos, todas las entidades, todas las personas jurídicas están obligadas por ley a responder los oficios judiciales. Hay plazos que muchas veces no se cumplen, pero todos terminan siendo respondidos. Esas respuestas van a formar parte de lo que se llama la prueba informativa. Y finalmente, el último medio de prueba que vamos a mencionar es la prueba pericial, que es la que les compete a ustedes, obviamente. Ya sabemos a esta altura que el perito es una persona que por sus conocimientos específicos es requerido como auxiliar de la justicia. Esta ley 11.922 se llama Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Yo ahora, como hacemos siempre, les menciono cuáles son los artículos, pero nadie les va a preguntar en qué artículo dice tal cosa. Yo se los menciono por si los quieren leer. El artículo 244 del Código Procesal Penal establece que para ser perito solamente es requerido el título habilitante. Así que ustedes ya están en condiciones. Y después dice el artículo 245, ¿quiénes no podrán ser peritos? No podrán ser peritos
los incapaces. La incapacidad es una categoría jurídica que requiere de una declaración judicial, es decir, hubo un proceso a través del cual un juez me declara incapaz. Si no, se es incapaz para determinados actos por la edad, por la menor edad, o por decisión judicial, cuando se hizo el trámite pertinente. Un incapaz no puede ser perito. Un condenado o un inhabilitado. Los condenados o inhabilitados tampoco pueden serlo. Condenados son los personajes estos de los que hablábamos recién, que se terminó el juicio y recibieron una sentencia condenatoria. Te dicen, y si está preso, ¿cómo va a ser perito? Lo que pasa es que las penas que prevé la ley penal, el Código Penal, dijimos que son privativas de libertad, la prisión, pero también existe, para algunos delitos, la pena de multa, y para algunos delitos existe la pena de inhabilitación. La pena privativa de la libertad recae precisamente sobre la libertad ambulatoria, es decir, yo no puedo moverme más porque me meten en una jaula, me meten preso. La multa es una sanción que recae sobre el patrimonio, es decir, me hacen pagar una cantidad de dinero determinada por haber cometido un delito. Son muy pocos los delitos que prevén pena de multa. No confundan, por favor, con la multa por una infracción de tránsito, porque eso es contravencional, es autoridades municipales, es otra materia. El efecto es el mismo, tengo que meter la mano en el bolsillo y pagar, pero el Código Penal prevé específicamente para algunos delitos pena de multa. Y la otra, que por ahí en tanto profesional es la que más les interese, es la prueba de la pena de inhabilitación. Es una pena que recae sobre la capacidad, te restringen en tus capacidades. Cualquiera de ustedes médico puede verse imputado, puede verse procesado por un delito de mala praxis. No es que, obviamente, no se le desea a ninguno de ustedes esto, pero puede pasar que en el ejercicio profesional, no digo que incurran en una mala praxis, pero sí que sean procesados por lesiones leves, lesiones culposas o por un homicidio culposo. El anestesista que muere el paciente y lo procesan por homicidio culposo, porque el fiscal dice que ese anestesista se pasó de rosca, en fin, utilizó la droga equivocada o más de la dosis adecuada y lo mató. Por impericia o inobservancia de algún reglamento propio de su profesión. Cuando se produce una muerte no en forma intencional, la intención de matar se llama, la intención de producir un resultado determinado se llama dolo. Cuando yo provoco una muerte en forma intencional, le meto un tiro en la cabeza a uno, eso se llama homicidio doloso. Cuando provoco una muerte por haber sido negligente o por haber sido imprudente, cruzo el semáforo en rojo, soy anestesista y me equivoco en la dosis, cuando meto la pata, cuando no quiero matar, pero por haber metido la pata mato a alguien, eso se llama homicidio culposo. Es bastante habitual que las personas procesadas por homicidios o lesiones culposas sean gente que tuvo algún percance de tránsito vehicular, o sean profesionales de la medicina. Lamentablemente, es así. Con lo cual, cualquiera de ustedes, digo, profesional, se puede ver procesado por alguno de estos delitos, y en su caso, si recae condena sobre ustedes, difícilmente sea privativa de la libertad, pero necesariamente va a ser de inhabilitación. Entonces van a estar inhabilitados para ejercer la medicina por el tiempo que determine la condena. Eso es una restricción a la capacidad y que alcanza a la calidad de perito. Es decir, si usted está condenado a pena de inhabilitación para ejercer la medicina, tampoco puede ser perito médico, no puede ejercer la medicina en ninguna de sus órdenes, no solamente atendiendo gente, sino como perito. Y la ley dice, sí. Una consulta.
Sí. Y al revés puede pasar, o sea que esta negligencia, imprudencia o impericia aplica para los informes que nosotros hacemos trabajando como peritos. Sí, ahora lo vamos a desarrollar cuando veamos el contenido del informe y la calidad del informe, no la calidad, sino la determinación que pueda llegar a tener, que sabemos que no es vinculante, pero como la gravitación que pueda tener el informe. Ahora lo desarrollamos en un ratito, pero Claro. sí, lo que pasa es que el tema está en el resultado. Ahora lo vemos. Gracias. Porque difícilmente el perito imprudente, es decir, que dijo cualquier disparate en el dictamen, difícilmente eso ocasione las lesiones o la muerte de alguien. Y los delitos que pueden ser originados por imprudencia o negligencia médica necesariamente van a ser de lesiones o de muerte. No hay otra posibilidad. Ahora después vemos el ejemplo que planteas vos, qué consecuencia jurídica puede acarrear. Esto que estábamos mencionando recién es el ejemplo del condenado. No puede ser perito quien fue condenado. Condenado, en el interés de ustedes, es a inhabilitación a ejercer la medicina. Y dice, tampoco pueden ser peritos los inhabilitados. La inhabilitación a la que hace referencia el artículo no es a la de condena penal, sino es a la de la inhabilitación administrativa. El colegio médico a ustedes los puede inhabilitar porque incurrieron en alguna falta, sin necesidad de que haya habido proceso penal ni que ustedes hayan cometido un delito. ¿Me explico? Hay instancias administrativas, en el caso de ustedes, lo que les interesa es el colegio médico, que es el que les otorga, les da el carné, es el que les permite, ustedes se ganan el carné por haber ido a la facultad, pero el carné los faculta a trabajar. Esa autoridad que te extiende el carnet te lo puede sacar si incurrís en alguna de las faltas o de ética profesional, o bueno, yo no conozco exactamente cuál es el código de ética de ustedes, y cuáles son los supuestos en los cuales la autoridad administrativa, que es el colegio, puede inhabilitarlos. Después dice, el mismo artículo 245, que no podrán ser peritos los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos. Los que puedan o deban abstenerse de declarar como testigos. ¿Quiénes son las personas que pueden abstenerse a declarar como testigos? Los que pueden abstenerse, es decir, los que pueden abstenerse, la facultad de abstención, la tienen, pero siempre en contra del imputado. Es decir, una persona, cualquiera, un testigo, va a declarar conforme lo que le pregunten. Y esa declaración, si tiene interés para la causa, si tiene interés en la reconstrucción histórica del hecho, va a gravitar a favor o en contra del imputado, necesariamente. Yo declaro lo que vi y eso que yo vi lo complica al tipo o lo salva, ¿sí? Entonces, eventualmente la ley le permite a ciertas personas abstenerse de declarar. Le dicen, antes de que empiece el acto, el fiscal le dice, usted, por tal condición que ahora vamos a ver, puede abstenerse de declarar en contra del imputado. Si es a favor, cuénteme lo que quiera, pero si va a decir algo en contra, piénselo bien porque usted puede no decírmelo. ¿Sí? Porque todos estamos obligados a responder con la verdad las preguntas que se nos formulen en la Fiscalía, todos. Algunas personas pueden abstenerse de declarar en contra del imputado. ¿Quiénes son? Son los parientes colaterales hasta el 3er grado de consanguineidad, los tíos. Parientes colaterales hasta el 3er grado de consanguineidad son los tíos, no son otros. Y los otros que pueden abstenerse de declarar, insisto, en contra del imputado son los tutores, los curadores y los pupilos. La tutela, es decir, el cargo de tutor lo ejerce una persona designada por un juez en un proceso respecto de un menor. Cuando hay un menor de determinadas características, puede ser sujeto de tutela por parte de un adulto, y ese adulto se va a llamar tutor. Necesariamente esta categoría la otorga un juez a través de un proceso judicial ante el fuero de familia, tutor.
En cambio, el curador es más o menos lo mismo que el tutor, pero respecto de un incapaz. Es decir, no hace falta que sea menor el ahijado, sino que tiene que ser un incapaz que puede ser un adulto incapaz, porque puede ser incapaz por alguna deficiencia cognitiva, qué sé yo, por cualquier tipo de patología, ¿no? Entonces, cuando hay un menor, puede haber un tutor. Cuando hay un incapaz, puede haber un curador. Y a este se le llama pupilo, al incapaz se lo llama pupilo. No pueden ser peritos estos que estamos hablando. Es más o menos, estoy viendo la foto de alguno de ustedes, es muy parecido a alguien que conozco de otro lado. Bueno, estamos viendo quiénes no pueden ser peritos. Ustedes cuando son designados como peritos, es más o menos como, es igual que en el proceso civil. Tienen que ver quiénes son las partes, es decir, quién es el fiscal, quién es el imputado, quién es el defensor, y si ustedes tienen algún vínculo de este tipo, que difícilmente lo tengan, o tienen vínculo de parentesco, igual que en el proceso civil y comercial, o tienen un vínculo comercial o societario. Yo se los enumero cuáles son. Estos son los que tienen la facultad de abstención y tienen el deber de declarar, el deber de abstenerse a declarar en contra del imputado, es decir, que tampoco pueden ser peritos, sobre los hechos que llegaron a su conocimiento en razón de su propio estado, oficio o profesión. ¿Quiénes son estos? Los que se enteraron de algo porque son ministros de un culto reconocido, es decir, el sacerdote. Se entera de algo bajo el secreto de confesión. No puede contar ante el fiscal lo que escuchó. Los abogados, procuradores o escribanos, los médicos, farmacéuticos y parteras. El médico está amparado por el secreto profesional, salvo que el fiscal lo releve de guardar secreto. Si el fiscal lo releva de guardar secreto, cede el secreto profesional en virtud o en favor de la obligación de declarar. Es decir, si ustedes médicos tomaron conocimiento de algo delictuoso, de algo que se les pregunta en el marco de un proceso penal, pueden ampararse en el secreto profesional, pero si el fiscal los releva de guardar el secreto, tienen que declarar la verdad. Ahora, en cualquiera de estos supuestos, no pueden ser peritos. Así que... ¿El fiscal o el juez? El fiscal. El fiscal es el que releva del juramento. Tenés razón, suena raro, pero es así. Lo mismo, que también suena raro, es que el que designa al perito, lo que pasa es que en el fuero penal tenemos esta particularidad. En particular con los peritos médicos. Me voy un poquito, pero justo viene a cuento de tu pregunta. Los peritos médicos que intervienen en el proceso penal, la mayoría intervienen en las primeras instancias, es decir, ¿cuándo interviene un perito médico? En el grueso, ¿no? En la generalidad de los casos. Cuando hay lesiones o muerte. Y en ese caso, cuando se comete un delito en donde hay lesiones o muerte, las primeras medidas investigativas van a determinar eso. Una persona denuncia que lo golpearon y lo mandamos al cuerpo médico de policía para que lo revise el médico legista de policía. Con lo cual, ustedes, más allá de que alguno de ustedes quizás esté trabajando en el cuerpo médico de policía, pero no tiene que ver con este curso que están haciendo eso. Es decir, ustedes aspiran a ser peritos integrantes de la nómina de la Suprema Corte para actuar como peritos de oficio, pero no en el fuero penal, difícilmente. La mayoría de las veces, los peritos médicos que actúan en el proceso penal son los peritos médicos de policía o del propio Ministerio Público Fiscal. Lo que no quita también que ustedes, al integrar la nómina de la Corte, pueden ser propuestos como peritos de parte. Y eso, como lo vimos en su momento, partirá de un acuerdo, de un contrato que ustedes tengan, un verbal, pero bueno, con algún letrado. Cuando integran algún bufete de abogados, cuando algún abogado les pide asesoramiento a ustedes y eventualmente ustedes pueden actuar, asumir el cargo de perito de parte. Ya vamos a retomar esto. Hay personas que
no pueden declarar en contra del imputado por el grado de parentesco que tienen, salvo que sean las víctimas del delito. Es decir, yo no puedo declarar en contra de mi papá, ¿m? O en contra de mi hijo, salvo que mi papá me haya agredido a mí, o mi hijo me haya agredido a mí. Es el mismo supuesto que se propone para la imposibilidad de ser perito. No puede ser perito el que es pariente, de acuerdo a la gradación de parentesco que establece el Código en el artículo 235. Déjame ver. Hay causas de recusación y de excusación. Recuerden que la recusación es planteada por una parte y la excusación es propia del perito. El perito es quien se excusa de seguir actuando. Son las mismas que para los jueces. ¿Y cuáles son las causas de excusación o recusación para intervenir como juez? O, si nos dice la ley que son las mismas que para los jueces, para ser perito. ¿Cuáles son esas causas? Haber intervenido en ese proceso antes como funcionario del Ministerio Público, como defensor, como denunciante, o algún otro carácter más que ya vamos a ver. Haber conocido el hecho como testigo. Puede pasar que ustedes justo estaban en la esquina donde se produjo el accidente, donde resultó lesionado o muerto fulanito de tal. Bueno, les toman declaración, usted cuenta todo lo que pasó, después no puede presentarse como perito en esa IPP. Hay también nuevamente grados de parentesco que impiden la posibilidad de ser perito y que va a tener que excusarse o será recusado por la parte. También hay vínculos de carácter societario. O haber recibido dádivas una vez iniciado el proceso, aunque sean de poco valor, haber aconsejado, tener amistad íntima o enemistad manifiesta. Siempre, en todos estos supuestos de vínculos de parentesco, es decir, estamos analizando supuestos que impiden a ustedes asumir el cargo de perito o desarrollar la labor pericial en el marco de un IPP. Estos vínculos que van a impedir eso son o de parentesco o de carácter comercial, ser deudor, acreedor, o de carácter societario, o de carácter social, tener amistad, enemistad manifiesta, o de haber recibido algún tipo de dádiva o beneficio. Todo eso afectaría la imparcialidad del perito. La ley interpreta eso. ¿De quién no tienen que ser ni parientes, ni amigo, enemigo, deudor, acreedor? ¿De quién no tienen que ser socio? Dice la ley permanentemente de las partes, ya sabemos, el fiscal, el imputado, su defensor, o de los interesados. Y entonces tenemos que desmenuzar quiénes son los interesados en un proceso penal. ¿Son solamente el fiscal? Es decir, ¿son solamente las partes esenciales los interesados en un proceso penal? No, son algunos más. Las partes esenciales en el proceso penal, ya lo dijimos hasta el hartazgo, son el fiscal, el imputado y su defensor. Pero hay partes eventuales, hay partes que pueden estar o puede que no. Las partes esenciales van a estar siempre, si no, no hay proceso penal. Pero hay partes eventuales, que pueden estar o pueden no estar. Esas partes, interesados, esas partes eventuales son la víctima. La víctima necesariamente va a estar. Lo que pasa es que puede no participar del proceso. Puede haber sido víctima, declara como testigo, me pasó tal cosa y se borra, no aparece más. Entonces, la ley le otorga ciertos derechos, puede pedir cierta medida de prueba, puede hacer muchas cosas, pero si no las hace no pasa nada. El fiscal tiene que impulsar el proceso y sí, si no lo impulsa, hasta puede él mismo verse complicado. En cambio, la víctima puede contar lo que pasó, asumir un rol de testigo y nada más. Hay otra figura, otro carácter legal que se llama particular damnificado. El particular damnificado es una jerarquía que la ley penal reconoce a quien habiendo sido víctima del delito o teniendo un interés legítimo, ahora vemos, con patrocinio letrado,
se presenta ante el juez de garantías, ahora sí aparece el juez, se presenta ante el juez de garantías y solicita ser tenido como particular damnificado. A partir de ahí la ley le reconoce alguna cosita más, puede hacer algo más que la simple víctima. Y esto está pensado básicamente para el supuesto, vamos a ver un ejemplo de homicidio, doloso o culposo, no viene al caso, hay una persona muerta, hay un imputado que es a quien el fiscal acusa de haber cometido el homicidio. Puede presentarse los familiares, la viuda, los hijos, como particular damnificado. ¿Se entiende? No necesariamente el particular damnificado es el titular del bien jurídico lesionado. En un homicidio, el bien jurídico que se lesionó es la vida. ¿Sí? No, una pregunta. ¿El particular damnificado es el querellante? Sí, son sinónimos, pero hay que hacer una distinción. En la justicia nacional, a ver, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, rige la misma ley procesal penal que para la justicia federal. En todo el país hay juzgados federales que intervienen en aquellos delitos de interés federal, que son poquitos: el secuestro extorsivo, el narcotráfico interjurisdiccional, cuando hay transporte de sustancias estupefacientes de una provincia a otra o internacionales. ¿Cómo se llama? Contrabando. Son pocos delitos en donde interviene la justicia federal. Yo puedo estar acá en Lomas y si cometo un delito de carácter federal, me van a juzgar ante la justicia federal de Lomas de Zamora con el Código Procesal Penal Federal, que es el mismo que se usa para los delitos comunes, ordinarios, en la capital federal. Si yo mato a un tipo en la ciudad de Buenos Aires, me aplican la ley procesal nacional. Si yo mato a un tipo en la provincia de Buenos Aires, me aplican la 11922, que es la que estamos viendo. ¿Por qué digo esto? Porque la ley procesal nacional, o de aplicación en la justicia federal, ahí el querellante es nuestro particular damnificado, es un sinónimo. ¿Sí? Querellante, particular damnificado, es lo mismo si comparamos la ley nacional con la ley provincial. Si nos atenemos a la letra estricta de la ley provincial, el particular damnificado es una cosa y el querellante es otra. Se los digo. El que está obligado al ejercicio de la acción pública penal es el fiscal. El Ministerio Público Fiscal a través de sus agentes fiscales. Es el que está obligado por ley a perseguir, a investigar y juntar pruebas y perseguir al delincuente. Pero eso es para la mayoría de los delitos que se llaman delitos de acción pública. Hay un puñado muy reducido, una cantidad muy chiquita de delitos que están en el Código Penal, pero que son de acción privada. Delitos de acción privada son las calumnias e injurias, la concurrencia desleal, que es un delito que tiene que ver con cuestiones como si fuera un espionaje industrial, tiene que ver con cuestiones propias de la industria, o de la empresa, mejor dicho. Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima es el cónyuge. Rarísimo. ¿Por qué digo rarísimo? Porque hay una ley especial que castiga penalmente al padre que, estando separado, que no convive con su hijo, no pasa la cuota alimentaria. ¿Sí? Eso es incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Muy eventualmente, pero muy eventualmente, una persona puede estar condenada judicialmente a prestar asistencia familiar al cónyuge. Puede pasar. Yo nunca lo vi, pero puede pasar. En ese supuesto, el cumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge, ese es un delito de acción privada. Esos son los 4 delitos de acción privada que existen. Y los más comunes son calumnias e injurias. Es decir, yo le mando una puteada públicamente en contra de alguien, o acuso de la comisión de un delito a alguien en forma pública. Fulano de tal es un chorro porque hizo tal o cual maniobra. Si hago público algo de eso, estoy calumniando a una persona. Esa persona se siente calumniada
Y si va y hace la denuncia en la comisaría, nadie tiene la obligación de investigar eso, porque es un delito de acción privada. Es el propio interesado el que tiene que constituirse como querellante y aportar la prueba ante el juzgador. ¿Me siguieron? Entonces, particular damnificado y querellante es lo mismo si comparamos la legislación provincial con la nacional, pero en la legislación nuestra de la provincia no es lo mismo. El rol de querellante es una cosa, el rol de particular damnificado es otra. A los efectos de los vínculos que el perito pudiera tener con uno u otro, sí, es lo mismo, porque son interesados en la causa. Estamos tratando de ver, aparte de las partes esenciales del proceso, quiénes son los interesados de los que no habla la ley. ¿Por qué? Porque todos estos, las partes y los interesados, son aquellos con los cuales ustedes como peritos no tienen que tener ningún tipo de vínculo para poder ejercer como perito. Y dijimos que los interesados son, obviamente, el imputado, la víctima, el particular damnificado, y los otros tres que quedan es decir, es algo que cuesta mucho explicar y no tiene mayor sentido, lo vamos a explicar igual, pero no tiene mayor sentido porque en la práctica no ocurre. La ley procesal penal está diseñada para ver cómo es el proceso penal, cómo se investiga un delito y cómo se lleva a juicio a su autor hasta que se lo condena. Frente a la comisión de un delito, cualquiera de nosotros podemos llegar a hacer un reclamo. Yo voy con el auto, manejo mi auto, al lado va mi hermano, viene un colectivo, un 165, nos cruza el semáforo en rojo, nos pasa por arriba, a mí me rompe el brazo y a mi hermano se muere. Ahí tenemos dos víctimas. Yo soy víctima de lesiones, mi hermano es víctima de homicidio culposo, está bien, culposo, los dos, homicidio culposo, lesiones culposas, somos víctimas. Y hasta el chofer, que es el imputado de estos delitos. El fiscal acusa al chofer de haber cometido el delito en perjuicio nuestro. Yo soy víctima, mi hermano es víctima, la viuda de mi hermano se presenta como particular damnificado y pide una indemnización. Así como la justicia penal o el derecho penal frente a la comisión de un delito da como respuesta una pena, es la solución, entre comillas, que aporta el derecho penal, es decir, al que hace esto va preso. Esa es la respuesta punitiva. Pero institucionalmente el derecho propone otras respuestas. Cuando un operario es despedido injustamente, la respuesta es indemnizatoria. Está bien, vos no querés trabajar con él, pero pagale, le dicen al empleador que lo echó. En materia civil y comercial, la respuesta institucional que se da frente a la comisión de un daño, frente a la existencia de un daño, de un perjuicio, es también indemnizatoria. Resulta que yo le causo daños a alguien y el juez me condena a pagarle determinada cantidad de dinero a esa persona. ¿Es justo, no es justo? No sé, no importa. El sistema, vivimos en el capitalismo y el sistema nos dice que es así, que la respuesta propia del derecho civil y comercial es resarcitoria, y se traduce, se consuma con el pago de una indemnización pecuniaria, con plata, arreglo con plata. Bien. Resulta que la viuda de mi hermano, que murió en el accidente, quiere cobrar una indemnización. Tendría que ir a la justicia civil y comercial, que es lo que hace todo el mundo, e inicia un juicio por daños y perjuicios. ¿Demandando a quién? Al chofer, que es el autor de los daños, al dueño del colectivo, que es la empresa de transporte, línea 165, sociedad no sé cuánto, y la empresa del colectivo va a citar en garantía a su asegurador, la compañía de seguros, que es la que va a terminar pagando. ¿Estamos bien? La ley procesal penal que estamos analizando hoy contempla la posibilidad de que yo me constituya, yo, la viuda de mi hermano, el que está siendo afectado por un daño producido por un delito,
nos constituyamos como actor civil. Entonces, planteo una demanda pecuniaria en el propio proceso penal. En vez de esperar a que el colectivero sea condenado por el delito de homicidio culposo y con esa sentencia iniciar un juicio de daños y perjuicios en sede civil, la propia ley me faculta a constituirme como actor civil. Entonces yo digo, no solamente fui víctima de las lesiones y mi hermano muerto, sino que quiero que me paguen una indemnización y es integral eso, ahí entra lo que gasté en el yeso, lo que gasté en el médico, lo que gasté en antibióticos y toda la plata que dejé de pagar que dejé de ganar mientras no pude trabajar. ¿Se entiende? En más de 20 años de trabajar en la justicia penal no lo vi nunca, que alguien se constituya como actor civil en el proceso penal. La ley lo contempla. Estamos hablando de los interesados en el proceso para ver con quiénes ustedes no tienen que tener vínculo para poder ejercer como peritos. Por eso se los menciono. Pero actor civil yo en mi vida vi uno. ¿Se entiende? Sí hay gente que son actores que demandan en sede civil, pero actor civil en sede penal yo nunca vi ninguno. Si hubiera un actor civil, porque la ley lo faculta a uno, hay necesariamente un civilmente demandado, que en este caso sería el chofer, el colectivo, y un citado en garantía, que sería el asegurador. Todos esos, el actor civil, el civilmente demandado y el citado en garantía, también son los interesados a los que alude el articulado cuando nos dice que el perito no tiene que tener vínculos, ni de parentesco, ni vínculos sociales, ni societarios, ni comerciales. Espero haber sido claro. Igual había algo que mencionó alguno de ustedes. Bueno, ya vamos a llegar, ya me acordé, vamos a llegar en poquito. El que designa al perito, esto tiene que ver con lo que preguntaba el compañero, uno de ustedes. El que designa al perito es el fiscal, no es el juez. El fiscal es el que designa al perito. Es decir que estamos insistiendo en que el fiscal es parte, pero es como una parte un poquito privilegiada, porque tiene ciertas atribuciones que la defensa no tiene. El fiscal designa al perito. Y el perito, una vez que es designado, lo notifican de esa designación, tiene que aceptar el cargo en un plazo de 3 días, igual que en el proceso civil. Si no voy a aceptar el cargo, me designan, me notifico y no voy a aceptar el cargo, el fiscal tiene la facultad de venirme a buscar por la fuerza pública. Me lleva de prepo a la fiscalía. Yo digo, no, me encapricho porque me pintó y no voy a aceptar el cargo. Bueno, me pueden arrestar hasta 2 días. Es decir, me meten en un calabozo hasta que reflexione a ver si acepto el cargo o no. Eso es así. Y con el apercibimiento de formarme una causa por desobediencia. Es decir, que todo esto que prevé la ley, obviamente que estamos ante gente profesional que si se anota en la nómina es porque quiere laburar y quieren aceptar el cargo. Si los notifican, van a aceptar el cargo y todo esto que estamos hablando ahora queda en el olvido. Si tienen algún impedimento legítimo y atendible, lo harán saber y no va a pasar nada. No, mire, para esta fecha me ausento del país porque me voy a un congreso no sé dónde, o simplemente me voy de vacaciones, o estoy con COVID y no me puedo levantar, no puedo salir de casa. Cualquier excusa, pero no excusa barata, sino que cualquier dispensa es válida. El cargo se acepta bajo juramento como si se prestara una declaración testimonial. Entonces el fiscal, al momento de aceptar el cargo, les hace saber cuáles son las penas con que la ley reprime el delito de falso testimonio. ¿Cómo es esto? Mentir ante la autoridad competente cuando se depone como testigo es un delito. Es un delito, es decir, que es una conducta que prevé el Código Penal, que castiga con una pena bastante alta, de 1 a 4 años de prisión, y si es en perjuicio de un imputado en causa criminal, hasta 10 años de prisión tiene de pena. Es un delito bastante grave.
Así que consejo, no mientan, porque ustedes es como si dijeran, ustedes se comprometen a decir la verdad en su dictamen. ¿Qué pasa si hay varios peritos? Porque dijimos que pueden ustedes actuar eventualmente como peritos de parte. Resulta que son amigos conocidos de algún estudio jurídico y permanentemente les piden asesoramiento profesional y bueno, se presentan como perito de parte en un expediente, en una IPP. Y resulta que hay 4 imputados y cada imputado tiene su propio estudio jurídico y cada estudio tiene su propio perito. Es decir, hay más de un perito para examinar los mismos hechos, para examinar a las mismas personas, lugares o cosas. En ese caso, todos practican el examen que tengan que practicar y deliberan en sesión secreta, a la que puede asistir solamente el fiscal. Van a estar ustedes, los peritos, cambiando opiniones si es que lo quieren hacer, y el único que puede presenciar eso es el fiscal. Y pueden redactar un informe común, pero si hay discrepancias en sus opiniones profesionales, cada uno presentará el dictamen por separado. Es decir, tienen las libertades inherentes a la profesión, ¿no? Nadie los va a obligar a suscribir un dictamen con el cual no estén de acuerdo. El dictamen dijimos que es la cristalización de la labor pericial. Ustedes van a examinar personas, lugares o cosas y van a tener que plasmar cómo encontraron y en qué condiciones encontraron el objeto de examen, y todo eso lo vuelcan por escrito. Tienen que detallar las operaciones practicadas y sus resultados. Y las conclusiones conforme a principios científicos. Esto es algo así como metodología de la investigación científica. Ustedes tienen que decir qué es lo que estoy viendo, qué estoy estudiando, qué procedimiento estoy implementando para llegar a tal conclusión y cuál es el basamento científico que soporta esta conclusión. Pongo la dosimasia de Galeno. Resulta que ustedes son peritos médicos convocados para establecer, para dictaminar si el cuerpo de un bebé a término de nacer, si nació o no nació. Es decir, vulgarmente se dice nació muerto. Jurídicamente el concepto es no nació. Para establecer que una persona haya nacido es porque estuvo viva. Y para establecer que una persona estuvo viva tiene que haber pasado una vuelta de oxígeno. Tiene que haber habido un bombeo del corazón. Tiene que haber asimilado oxígeno, pegó toda la vuelta y después murió. Si no ocurrió eso, la persona se considera jurídicamente que no nació. Eso tiene consecuencias principalmente hereditarias. Pueden ser convocados, como peritos para establecer si este cuerpo sin vida alguna vez vivió o no nació. Y para eso hay técnicas, la más vieja que yo sepa, que tenga conocimiento, es la dosimasia de Galeno, que establece con un pedazo, una porción de pulmón, si alguna vez tuvo oxígeno, ese pulmón o no lo tuvo. Bueno, precisamente tienen que decir eso: examiné, hice tal cosa, tal procedimiento, apliqué la dosimasia de Galeno y determino que esta persona vivió o no vivió. ¿Qué valor probatorio tiene el dictamen? Como saben, ya lo hemos repetido varias veces, no es vinculante, pero va a tener una gravitación determinada, primero, por el apellido de cada uno de ustedes. Esto no está escrito en ningún lado, pero pasa. Pasa como en todos los órdenes de la vida profesional. Uno puede llevarse sorpresas, agradables sorpresas, cuando un profesional inexperto resulta ser excelente. Pero no es una cuestión de prejuicio, sino que uno en todos los órdenes apuesta a la experiencia, al conocimiento, a la formación, entonces siempre va a esperar mejores resultados de un profesional afianzado en la profesión y con experiencia. En materia pericial, y principalmente con lo que son peritos de parte, hay apellidos ilustres, nombres rutilantes, con lo cual cuando el que le toca decidir mira la firma en el dictamen de
Castex no es lo mismo que la de Pepe Blanco, que se recibió de médico antes de ayer y recién ayer se recibió de legista. No sé si me explico. Insisto, no está escrito en ningún lado, pero sin duda que el prestigio profesional pesa. Y más importante que esto es el de la actualización de las citas bibliográficas. Si ustedes tienen que emitir un dictamen, expresar qué procedimientos desarrollaron, arribar a una conclusión y fundamentar la conclusión en principios científicos, cuanto más actualizados estén en esos principios científicos, más valor de convicción va a tener el dictamen que elaboren. El compañero planteaba la posibilidad de ser negligente o imprudente o imperito, ser imperito en el dictamen pericial. Pepe, Marcelo. escúchame, ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque está muy interesante el tema. Me parece que es algo que es para abarcar y porque finalmente, obviamente, estamos hablando nosotros, o sea, acá hay muchos médicos que han pasado por medicina legal y están apuntados en este doble idea de entender todas estas cuestiones, ya sea de lo legal y de lo procesal, para mi actividad como médico, pero también para mi actividad como perito en pericias o en peritajes. Entonces, ahí se nos empiezan a mezclar un par de cosas. Y claro, la pregunta del compañero es una pregunta muy interesante y lógica, muy buena pregunta, ¿no? Muy acertada, claro, esta cuestión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de malas praxis respecto de lo que nosotros vamos a investigar y qué pasa con la mala praxis del perito, ¿no? Si eso ocurre o no ocurre. Yo, mientras estaba haciendo otra cosa, encontré un fallo que lo estuve buscando. Realmente no sé si es este porque no lo volví a leer, pero ahí se los mandé así muy rápido al grupo, Práctica Procesal. Es un fallo que habla sobre precisamente el cuerpo médico forense de Mendoza. Pero nos va a servir para esto. Yo les propongo lo siguiente, les propongo que no lo digas, Pepe, que no lo digas, lo dejamos para la próxima clase y que lo analicemos el fallo. A ver, nosotros vamos a tener como que, obviamente que esto no es parte de la currícula, no hay ningún lugar en la currícula para hacer este curso o para aprobar este curso donde diga que ustedes tienen que aprender a leer fallos. Ahora, lo cierto es que, obviamente que si nos queremos meter dentro del ámbito jurídico, obviamente que vamos a tener que pasar por este proceso. ¿Por qué? Porque más allá de del ejercicio profesional que tenemos que hacer, interpretar un expediente judicial está ligado en forma directa con interpretar un fallo judicial. Está ligado en forma directa. Entonces, porque va a ser consecuencia. Y el dictamen de ustedes también va a estar inmerso en esta circunstancia. Entonces, como nos interesa el tema, yo creo que es excelente como para que podamos observar dos cosas. Por un lado, qué pasa con la mala praxis del perito, y por otra, cómo se lee y cómo se interpreta un fallo judicial. ¿Les parece acertado? Buenísimo. Como para que podamos, para la próxima clase. Lo que les voy a pedir es una cosa, porque, a ver, es un doble pedido, porque me pasa muchísimo. Ya en otros cursos que tenemos esta temática, y además en otras especialidades. El médico le cuesta mucho leer el fallo. No, en realidad no es así, no es que al médico le cuesta, al normal de la gente le cuesta leer un fallo. Nosotros estamos acostumbrados, los abogados, a hacerlo, ¿no? Pero bueno, les propongo que lo hagan, que lo lean, y si nos cuesta un poquito, que insistan. Acá se trata de insistir con la lectura más que porque el fallo es, como yo lo digo en la Facultad de Derecho, es como un libro malo, es así, ¿no? Porque estamos reinteresados en el libro y cuando lo empezamos a leer es una porquería. Entonces leemos lo primero y lo dejamos ahí a un costado porque Harry Potter está mejor que el fallo. Y pasa, ¿no? Pasa esto. Entonces, por eso le digo, insistan con esta lectura, no es mucho, es un poquito, lo que pasa es que nos va a dar un desarrollo de interpretar cómo piensa la justicia y por otro lado, contestar esta pregunta que bien hizo el compañero. Y lo dejamos así, stand-by para la próxima clase, si te parece, Pepe, para darle respuesta. De paso, fíjate. Listo. Sí. Yo en 2 minutos termino. Bueno. Sí, claro. Avanzá vos tranquilo. Sí. Para meter esto y que quede. Sí, pero quedan 2 cositas nomás. Queda pendiente esto que plantea Marcelo, y después tenemos que saber que el artículo 251 del Código Procesal establece que la autopsia es necesaria, la operación de autopsia sobre el cadáver es necesaria, es obligatoria, en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Muerte violenta, ustedes saben que tiene 3 hipótesis, es decir, hay 3 posibilidades.
el homicidio, el suicidio o el accidente. Prima facie, digamos, en las primeras instancias, cuando aparece un muerto, nadie tiene por qué saber si fue víctima de homicidio, si se suicidó o si lo aplastó una viga que se cayó del 5º piso y fue un accidente. No tenemos por qué saberlo, pero sin duda que estamos en alguno de los 3 supuestos. Si hay indicios de violencia, signos de violencia sobre el óbito, o la mera sospecha de criminalidad. La persona joven que goza de buena salud aparece muerta en su casa y eventualmente capaz que hay un frasquito a medio consumir de alguna sustancia, sospecha de criminalidad. Eso determina la obligatoriedad de la autopsia. No nos vamos a meter con el contenido de autopsia porque eso es estrictamente del médico legista. Y lo único que me quedaba por decir era que con relación a esta tercera etapa de la que hablábamos, ustedes tienen injerencia profesional en tanto peritos en la etapa investigativa. En la etapa de juicio es oral y necesariamente van a ser citados al juicio oral. Si intervinieron como peritos y emitieron dictamen, los van a citar al juicio oral. De todos modos, la mayoría de los procesos penales no concluyen con el juicio oral. La enorme mayoría de los procesos penales no llegan a juicio. Estos son porcentajes públicos que están en la página del Ministerio Público, de la Corte, de todos lados. La mayoría de los procesos penales que se inician no llegan a juicio. Y de los que son elevados a juicio, un altísimo porcentaje terminan con alguna alternativa de culminación del proceso, como es el que se llama juicio abreviado, en donde hay una sentencia, pero es como un acuerdo al que arriban las partes. Hay una sentencia, pero no se celebró las audiencias orales y públicas. Si no hay juicio abreviado y hay debate oral, quien intervino como perito va a ser citado a declarar como testigo. Es decir, se le van a hacer preguntas vinculadas con el dictamen que él emitió. Y en la tercera etapa, en la tercera y última etapa del proceso penal, que es la de ejecución, yo les comenté que hay un gabinete interdisciplinario del servicio penitenciario, que es el que establece la condición de salud mental y de peligrosidad, por antipático que parezca el término, del condenado, para acceder a determinados beneficios. Bueno, eventualmente ustedes pueden ser convocados como peritos, ser propuestos como perito de parte para cuando viene muy peleada la cosa. Ustedes saben que Robledo Puch, que es el condenado, el preso más viejo porque es el que más años hace que está preso en nuestro país, año 70, 71, por ahí cayó preso y desde entonces está preso por una cantidad de homicidios. Este hombre, claro, hace varios años que viene pidiendo la libertad condicional porque ya está recontragotada la condena de él, tendría que estar libre. Pero bueno, los dictámenes periciales le vienen dando mal, le vienen dando como que tachapa. Y no debe tener un peso, supongo, porque hace más de 50 años que está preso y no trabaja, pero eventualmente podría aparecer Marcelo a asistirlo y los convoca a cualquiera de ustedes como perito de parte para que digan que no está loco. No sé, es decir, el problema, ¿no? Si conseguimos puede haber, claro, pero digo, puede haber intervención profesional del perito médico en la tercera etapa de ejecución. Y con esto doy por terminado el tema de hoy. Marcelo, decime. Sí, muy excelente como siempre, la verdad que... No, por eso, de cómo seguimos y no sé. Sí, no, simplemente, bueno, ya esta parte ha concluido, lo que tiene que ver con lo penal. No vamos a tratar de no volver a hablar de lo penal, pero va a ser imposible durante lo que nos falta, porque obviamente que tanto el doctor Blanco como el que les habla estamos enamorados de la temática. Pero más allá de eso tenemos que ver otros lugares del derecho también que tienen que ver con el desarrollo procesal, ¿no? Estamos estrictamente en lo procesal. Bueno, para adelante, simplemente decirles eso. Lo del fallo, me gustaría que vuelvo a decirles que me gustaría que lo lean como para que tengamos devolución. Si quieren ir haciendo alguna devolución escrita y mandándola, no habría problemas también. Si quieren, si quieren hacerlo en el grupo, bárbaro, y si no, al mío personal o al mail que tenemos del curso, de la cursada.
Y bueno, y después decirles que hoy hablamos de libros, no sé si vieron por las redes ahí que publiqué un libro mío propio, así que el que lo quiere, simplemente me lo tiene que pedir también en forma privada. No tiene nada que ver ni con el derecho ni con nada, así que aclaro de antemano, no es obligatorio para aprobar este curso ni ninguno de los que hacemos. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Acuérdense que acá vamos a tener un problemita porque, y con Pepe también, porque la próxima clase es ya la semana que viene, porque sería el primer lunes del mes. Esta está reemplazando a aquella que no pudimos dar por el tema del feriado, así que nos volvemos a ver el lunes que viene, y ya después seguimos con lo que es la regularidad. Bueno, y arrancamos con la inquietud del compañero. Si podemos hacer, leamos el fallo, por eso les digo que lo lean antes de esta clase y que si tienen alguna devolución, porque preocuparse por la devolución va a hacer que lo leamos, porque si no me pasa y nos pasa, y a mí también, ¿no? Porque lo lindo de ser docente es que ya hemos estado del otro lado y seguimos estándolo porque seguimos perfeccionándonos. Entonces, a mí cuando me piden algo para que haga, me acuerdo 2 horas antes de la cursada, además cuando tenemos una semana de distancia. Así que les pido que, bueno, que le hagan una leidita por lo menos para saber de qué es, y si pueden dar una devolución, mucho mejor. Bueno, nos vemos. Perdón, una pregunta, ¿ese fallo dónde va a estar? Lo subí al grupo recién, al grupo de WhatsApp. No sé si lo ven. Lo pasé a Word y lo subí. Si ustedes quieren, lo pueden buscar con el título, el nombre del fallo, lo van a buscar en alguna página de la justicia, pero creo que lo copié completo. Lo hice muy rápido. Después lo voy a revisar por las dudas y cualquier cosa les digo, porque no fue instantáneo mientras escuché que pasaba lo de la pregunta. Así que bueno, estamos conversando por el grupo y bueno, gracias por estar presentes en la clase. Gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias, Pepe, como siempre, una maravilla. Muchas gracias. Muy claro. Chao, gracias.